Jueves 11 de junio, informativo número 148. Hoy en Tiempo Racing, lo último. Rubén Mañas y Pablo Izcue dominan en Cadrete y se adjudican el tercer tramo de tierra subida a la plana. Guillermo Aso firma 2 top 5 en el Jarama, en un fin de semana marcado por el desgaste de los neumáticos. Lo próximo. Todo preparado para el estreno de la primera subida a Demuz. 8 pilotos aragoneses afrontan la segunda cita del Campeonato de España de Autocross en Talavera de la Reina. La Fórmula 1 abandona Mónaco y pone rumbo a Barcelona. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal dedicado al automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, aquí estamos como cada jueves hablando de lo que nos gusta. Y precisamente hablando de todo. Algunos nos habéis comentado por WhatsApp que a veces hablamos más de unos pilotos que de otros. Así que nos gustaría aclarar algunas cositas. Aragón Racing, vuestro Aragón Racing, es un proyecto absolutamente amateur. Nadie nos dice de quién tenemos que hablar. No pertenecemos a la Federación Aragonesa de Automovilismo. Nadie nos paga y a nadie nos debemos. Los gastos de hacer Aragón Racing son cosa nuestra. Al fin y al cabo, esto sigue siendo nuestro hobby. Y todo esto viene a que si vosotros y vosotras queréis tener más presencia en los informativos, lo tenéis muy fácil. Mandadnos por WhatsApp o por correo electrónico, como muy tarde los martes o miércoles por la mañana, dónde vais a correr, qué vais a hacer o en qué competición vais a participar durante el fin de semana. Y después, cuando termine la prueba, contadnos cómo os ha ido, enviarnos resultados, fotos o información. En mis tiempos de carreras hacíamos nuestro propio departamento de prensa. Hoy las redes sociales funcionan muy bien, pero la realidad es que no os podemos seguir a todos en todas las competiciones donde participáis. Haced vuestro propio departamento de prensa. Mantenednos informados y la difusión será cosa nuestra. Por eso os recuerdo que este informativo también es vuestro. Nosotros hacemos todo lo posible, pero necesitamos vuestra ayuda para llegar a más sitios y contar más historias. No podemos estar en todos lados. Eso sí, también os voy a confesar una cosita. Cuando vamos a las carreras con nuestra cámara, es verdad que solemos fijarnos un poco más en los coches que llevan el adhesivo tapamatrículas de Aragón Racing. Luego lo podéis poner donde queráis. ¿Ese es nuestro único pago? Bueno, ese y el cariño que nos dais cada vez que nos vemos en un paddock, en una asistencia o en un tramo. En fin, después de esta chapa, vamos a lo importante, vamos de carreras. Y comenzamos en Cadrete, donde la tierra volvió a ser protagonista en la segunda cita del Campeonato de Aragón de tramos de tierra. Los aragoneses Rubén Mañas y Pablo Izcue fueron los vencedores del tercer tramo de tierra subida a la plana, segunda prueba puntuable para el Campeonato de Aragón de tramos de tierra disputada el pasado sábado en la localidad zaragozana de Cadrete. A los mandos de su Ford Fiesta N1, el equipo de Mi Motorsport dominó la prueba de principio a fin, imponiéndose en los 3 tramos cronometrados previstos sobre un recorrido de 12 kilómetros cada uno. Su regularidad y velocidad les permitió aventajar en más de un minuto a Marc y Lidia Montaner, segundos clasificados con su Subaru VRX STI y líderes provisionales del campeonato aragonés. La tercera posición absoluta fue para David Oyarzún y Ana Arrarás con BMW 325i, completando el podio de una prueba muy disputada. Entre los participantes del Campeonato de Aragón, el tercer puesto correspondió a Francesc Busquet y Marc Velázquez, que finalizaron cuartos de la clasificación general con su SEAT Ibiza GTI.
monoclases, Josep Segalàs y Joan Codinach fueron los mejores en la clase 1 con su Renault Twingo R1. Aunque los vencedores entre los turismos fueron Mañas e Izcue, los más rápidos de toda la jornada fueron Joan Serrat y Domènec Castellet. A los mandos de un Can-Am Maverick X3 lograron el mejor registro absoluto de la prueba, terminando 17 segundos por delante del tiempo marcado por los ganadores del apartado de turismos. La competición, organizada por Survival Aragón y disputada entre los términos municipales de Cadrete y María de Huerva, reunió a 28 equipos en una jornada marcada por el intenso calor y el polvo, aunque desarrollada sin incidentes destacables. Una nueva cita del Regional de Tierra que volvió a demostrar el buen momento que atraviesa la especialidad en Aragón. De la tierra nos vamos ahora al asfalto, al Campeonato de España de Supercars, donde Guillermo Aso volvió a medirse a los mejores en el circuito del Jarama. Guillermo Aso completó este fin de semana la segunda cita del Campeonato de España de Supercars, disputada en el circuito madrileño del Jarama, logrando 2 puestos entre los 5 mejores de la categoría GT4 Pro Bronce. El piloto aragonés, compartiendo el Mercedes AMG GT4 con Mario Pinazo, finalizó cuarto en la primera carrera y quinto en la segunda, en un fin de semana especialmente exigente por las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos. Desde los entrenamientos, el equipo trabajó para encontrar una puesta a punto que permitiera mantener un ritmo competitivo durante toda la distancia de carrera. Sin embargo, las condiciones del trazado madrileño, con temperaturas de asfalto que llegaron a superar los 50 grados, complicaron la gestión de los neumáticos durante los relevos largos. Aso y Pinazo se mostraron competitivos en la clasificación, situándose entre los 5 mejores de su categoría. Pero en carrera, la degradación de los neumáticos acabó condicionando sus opciones de luchar por posiciones de podio. Pese a ello, la dupla logró sumar 2 nuevos resultados sólidos que les permiten seguir acumulando puntos en el campeonato y extraer información valiosa para las próximas citas de la temporada. Tras la prueba, Guillermo Aso reconocía que el equipo ya trabaja para entender lo sucedido durante el fin de semana y mejorar el rendimiento de cara a la próxima cita del calendario. El Campeonato de España de Supercars afronta ahora el parón estival antes de regresar en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, donde el piloto aragonés espera volver a pelear por las posiciones de cabeza. Y dejamos atrás la competición del pasado fin de semana para mirar ya al futuro, porque este domingo se estrena una nueva prueba en el calendario del Campeonato de Aragón de montaña. La primera subida a Ademuz. ¿Que dónde está Ademuz? Pues Ademuz es una pequeña localidad de apenas 1000 habitantes situada en la provincia de Valencia, en pleno rincón de Ademuz. Y hasta allí se desplazará este fin de semana el Campeonato de Aragón de Montaña para disputar la primera edición de la subida a Ademuz, una prueba organizada por el Automóvil Club Teruel Motorsport y puntuable tanto para el Campeonato de Aragón de Montaña como para la Copa de Regularidad.
participantes se enfrentarán a un recorrido exigente, con más de 5 kilómetros cronometrados y una altitud de llegada superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar. La subida presenta una pendiente media superior al 20% y atraviesa el paraje de Val de la Sabina, combinando zonas rápidas con una sucesión de curvas técnicas que exigirán máxima precisión tanto a pilotos como a máquinas. Además, y con muy buen criterio, tratándose de una prueba que celebra su primera edición, la organización ha preparado un vídeo on-board del recorrido para que pilotos y aficionados puedan conocer de antemano los secretos de la subida. La jornada arrancará el domingo a las 9 de la mañana con la manga de entrenamientos libres, seguida de la subida de entrenamientos oficiales y las 2 mangas de carrera. Y para quienes tengan pensado acercarse a disfrutar de la prueba, recordar que la carretera permanecerá cerrada al tráfico desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que ya lo sabéis, si queréis conseguir un buen sitio para ver pasar a los participantes, tocará madrugar. Y de las carreteras de montaña nos vamos al autocross, que tendrá una amplia representación aragonesa en el Campeonato de España de Autocross, que se celebra en Talavera de la Reina, en Toledo. Ocho pilotos aragoneses estarán presentes este fin de semana en la segunda prueba del Campeonato de España de Autocross, que se disputa en el circuito de Talavera de la Reina, en Toledo. La representación más numerosa llegará en la categoría reina del certamen, donde competirán 6 pilotos aragoneses. Entre ellos estarán los hermanos Fontán, Pablo del Mas y Nazareno Fernández, actualmente tercero, cuarto, sexto y séptimo clasificados del Campeonato de Aragón, y todos ellos integrantes de la escudería Osca. También estará presente la oscense Julia Susín, una de las 2 únicas mujeres inscritas en esta categoría, junto a la zaragozana Nayara Trampal, que competirá en la categoría junior. Por su parte, entre los turismos de División 2, el representante aragonés será Carlos Julián, piloto de la escudería Giloca. Y defendiendo los colores aragoneses en la categoría Buggy estará José María Escuder, también integrante de la escudería Giloca. La prueba toledana es una de las clásicas del calendario nacional y tradicionalmente se disputa bajo temperaturas muy elevadas, un factor que suele poner al límite tanto a pilotos como a mecánicas. La actividad comenzará el sábado por la mañana con los entrenamientos oficiales y las primeras mangas clasificatorias. Ya el domingo se completarán las mangas restantes antes de la presentación de pilotos, la disputa de los grandes finales y la ceremonia de entrega de trofeos. El próximo jueves esperamos que sean ellos quienes nos lo cuenten y nosotros, por supuesto, os lo contaremos aquí. Y terminamos nuestro repaso a la actualidad con el Gran Circo de la Fórmula 1, que este fin de semana llega a uno de los circuitos más conocidos por pilotos y aficionados, a Barcelona. Ya tenéis disponible para ver o descargar en nuestra web el resumen del Gran Premio de Mónaco del fin de pasado. La cita, además, llega en un momento importante del campeonato, con Andrea Kimi Antonelli liderando la clasificación provisional tras una impresionante racha de 5 victorias consecutivas. Y el domingo a las 3 de la tarde se apagarán los semáforos para dar comienzo a una carrera prevista a 66 vueltas que volverá a medir el estado real de fuerzas del Mundial de Fórmula 1.
Barcelona está lista. Ahora falta saber quién llegará con más velocidad. Y hasta aquí este Tiempo Racing número 148. Un fin de semana más, el automovilismo aragonés volverá a repartirse entre la tierra, la montaña, los circuitos y el autocross, demostrando una vez más la buena salud de nuestro deporte. Nosotros volveremos la próxima semana para contaros todo lo que haya dado de sí la competición. Hasta entonces, disfrutar de las carreras y recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Os esperamos aquí el próximo jueves. Un abrazo.